¿Cuál fue la respuesta que se recibió del Ministerio de Capital Humano? Un comunicado que salió hace muy poquito, en donde hablaban de los gastos superfluos de las universidades. Y allí uno empieza a discutir y dice, a ver, ¿qué son gastos superfluos? Y a lo mejor le parece que dar un curso a alumnos de departamentos alejados es superfluo. Claro. O organizar un congreso como el que estamos armando para octubre acá en San Juan. Yo creo que se consideran gastos superfluos cosas como la ciencia y la técnica. Sí, es terrible, O sea, ¿no? Eso es terrible. Empezamos a pensar que hay que ahorrar en esas cosas cuando lo que tenemos que pensar en un país es justamente en invertir más en ciencia y tecnología. Sí. Arrancamos el año muy complicado. Nosotros hemos tenido 6 meses donde hemos tenido que estar contando monedas. ¿Sí? O sea, donde decíamos, llegamos a mayo, bueno, ahora con esto que nos dieron llegamos un poquito más, llegamos a junio, julio. Después se encauzó el tema de gasto de funcionamiento con el arreglo que se hizo con la UBA, que luego se hizo a todas las universidades, en donde vamos a contar para todo este año, porque esto se completa en diciembre, porque son envíos sucesivos, vamos a contar con un 270% de aumento sobre enero del año anterior. Imagínate que este año nos íbamos a mover con lo mismo del año pasado, imposible. No se puede. No. Hubiéramos, como digo, cerrado en mayo, junio. Sí. Se arregló el tema de gastos de funcionamiento, muy marcado también porque la marcha implicó que el gobierno escuchara, ¿no? Si no hubiera habido marcha y si los universitarios y toda la comunidad no se hubiera movilizado, hoy estaríamos en otra situación. Pero a partir de ahí se empieza a generar otro foco de conflicto, y que es el atraso salarial, que es muy significativo. Es muy significativo. Hoy no lo vamos a dar a conocer ahora, pero ya dentro de unos días estamos elaborando un informe para ver cómo va a impactar ganancias, la cantidad de personas que empiezan a tributar ganancias que antes no tributaban, y la cantidad de docentes y no docentes que quedan por debajo de la línea de pobreza. Eso. Hoy tenemos una gran cantidad de no docentes y una gran cantidad de docentes que están bajo la línea de pobreza. ¿Sí? Es decir, los salarios universitarios se han venido pauperizando. ¿Escuché bien o en algún momento dijiste en alguna nota por allí que eran 800 aproximadamente? Entre 800 a 1000 son las personas que van a tributar ganancias dentro de la universidad. Entonces esto es significativo porque no es que uno quiera compararse con otros, ¿no? Pero hay sectores de actividad pública y sectores de la actividad privada donde más o menos se han ido acompañando los porcentajes de inflación. Acá nosotros hemos quedado muy por detrás de los porcentajes de inflación y hemos quedado salarialmente por debajo inclusive de lo que es el resto de la administración pública nacional. O sea, nuestros aumentos han sido inferiores a eso. Y bueno, ¿cuál fue ante el reclamo? Que es un reclamo que están haciendo las universidades, muchas están declarando la emergencia salarial, el reclamo que hace el SIN también, con un documento que se llama Sin salarios dignos no hay buena educación. ¿Cuál fue la respuesta que se recibió del Ministerio de Capital Humano? Un comunicado que salió hace muy poquito, en donde hablaban de los gastos superfluos de las universidades. Y allí uno empieza a discutir y dice, a ver, ¿qué son gastos superfluos? Y a lo mejor le parece que dar un curso a alumnos de departamentos alejados es superfluo. O organizar un congreso como el que estamos armando para octubre acá en San Juan, de los sistemas de información universitaria. Los talleres SIU se van a hacer en San Juan, se esperan entre 600 a 800 personas, quizá un poco más. Quizá para ellos es superfluo, ¿sí? Entonces habría que preguntarle a Capital Humano y habría que preguntarle al secretario de Educación qué consideran que son gastos superfluos y qué no. ¿Sí? Porque entonces yo creo que se consideran gastos superfluos cosas como la ciencia y la técnica. Sí, es terrible, ¿no? Eso es terrible. Empezamos a pensar que hay que ahorrar en esas cosas cuando lo que tenemos que pensar en un país es justamente en invertir más en ciencia y tecnología. Entonces este es el diálogo difícil.